Aplicación para el trabajo, Aplicación para el trabajo 7. Condiciones de trabajo, jornada de trabajo, salario, aguinaldo, descanso y vacaciones, parte 1. En el presente video hablaremos de las condiciones básicas de trabajo como son la jornada, salario, aguinaldo, descanso y vacaciones. Y abordaremos derechos y obligaciones para los patrones y trabajadores. ¿En qué consiste cada una de estas condiciones de trabajo? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 56, las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos similares, sin que puedan establecerse diferencias y exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Regresemos a origen étnico. Hasta origen étnico. Ok. Ahí marcas origen étnico. Pero tendría que decir todo desde acá, porque... No, porque aparece origen étnico. Bueno, entonces digo nada más origen étnico. Bueno, va. Origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Creo que faltó eso. ¿Puedo decir desde estado civil? Embarazo tiene clic, ¿no? Ajá. Puede ser desde embarazo. ¿Desde embarazo? Pero es que dice condiciones de embarazo, ¿va? Sí. Condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Si bien existe el interés de promover condiciones de igualdad en relación al trabajo, podemos observar que hay ciertas especificaciones, por ejemplo, en cuanto a los trabajadores menores de edad. En el artículo 22 se menciona que queda prohibida la utilización del trabajo en menores de 14 años y menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que, a su juicio, haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. El artículo 23 explica que los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad política. Comencemos por definir qué es una jornada laboral y cuáles son sus modalidades. En conformidad al artículo 58, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Se contemplan las siguientes jornadas. Jornada diurna. Comprende de las 6 a las 20 horas y tiene un máximo de 8 horas. Jornada nocturna. Comprende de las 20 horas a las 6 y tiene un máximo de 7 horas. Y la jornada mixta, que tiene un máximo de 7 horas y media. En el artículo 66 nos dice que también podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas extras diarias ni de 3 veces en la misma semana.
En el artículo 67 se menciona que las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de jornada. Y en el artículo 68 se fundamenta que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin prejuicio de sanciones establecidas en esta ley. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 83, menciona que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, o por comisión, a precio alzado, o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente la siguiente reglamentación. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago de cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos de los trabajadores, en cuanto a seguridad social, que correspondan a la plaza que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. En el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En cuanto a la definición de salario mínimo, según el artículo 90, el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en la jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos. En cuanto al aguinaldo, es una gratificación que el trabajador recibe por derecho cada año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87 se estipula que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. En relación a los días de descanso, estos se sustentan en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Número 1. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea en domingo. 2. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Además, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, de acuerdo al artículo 73. La Ley Federal del Trabajo brinda una lista de descansos obligatorios de acuerdo al artículo 74. Me equivoqué. Es que aquí no me marcó. Es que aquí hay dos transiciones, pero bueno. En la última, si quieres. Va.
Además, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Además, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado de acuerdo al artículo 73. La Ley Federal del Trabajo brinda una lista de descansos obligatorios de acuerdo al artículo 74. Es que aquí hay muchas transiciones, pero no están marcadas, no las había visto. ¿Cómo? Sí. ¿No les marqué? No, es que están... Yo creo que lo detengo o lo sigo así. Que Sí. siga grabado. Okay. Sí, es que está esta. Aquí hay una. Luego esta. Imagino que puede ser por acá. Luego el patrón. Aquí está. El patrón para... Un salario por el servicio prestado de acuerdo al artículo 73. Sí, ahí está. Ahora sí. Va. Ya. Nada más faltaría hacer. Además, los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, de acuerdo al artículo 73. La Ley Federal del Trabajo brinda una lista de descansos obligatorios de acuerdo al artículo 74. 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinen las leyes federales y locales, así tanto como las electorales en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, lo anterior de acuerdo al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a vacaciones, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 76, menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un... La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 76, menciona que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a los 6 días y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. En sus artículos 80 y 81, respectivamente, se estipula que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les corresponden durante el periodo de las vacaciones y que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que les corresponde y la fecha en que deberán disfrutarlo.